agradezco mucho la invitación también y felicito a Ponciano y todo su equipo por este trabajo que nos han entregado, que creo que realmente marca un hito frente a muchos estudios muy simplificadores de esta situación. Tenemos por fin un estudio que tal vez nos deja con más complicaciones de lo que sabemos manejar muy bien, pero complicado es el asunto, y creo que la búsqueda y el manejo de modelos complejos frente a la nutrición y la desnutrición específicamente es lo que necesitábamos hace rato en el Perú y mucho más allá. Y creo que si hay algún tema que recorre todo el libro es la dificultad que hay para trazar una línea causal. Porque, ojo, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando una relación causal entre lo que ingieren las personas, específicamente los niños y las niñas, y un resultado en términos de buena nutrición o regular o mala y situación de riesgo. Entonces, yo creo que aquí, ¿no?, la búsqueda de causas. ¿A qué puedo atribuir lo que veo en mi hijo o lo que saco como resultado de la correlación que hago sobre la base de 10,000 casos de niños y niñas en algún lado del mundo? Creo que ahí los campesinos y el conocimiento experto están más o menos en lo mismo, tratando de aplicar modelos con los elementos de juicio que tienen a la mano, pero con mucha dificultad para ver los elementos que están escondidos, invisibilizados o de alguna manera incluso menospreciados, como creo que muchos de los factores emocionales en la relación o en el aprovechamiento de los alimentos que ustedes señalan en el libro. Creo que ese es algo que se viene refrendando en muchos más estudios en el mundo. Pero así es como vemos a las familias ayacuchanas frente a 3 hijos, uno que está teniendo un crecimiento normal, uno que está con desnutrición más o menos pasajera o coyuntural o aguda, pero que luego se supera, y uno tercero que está en situación de desnutrición crónica. Y la familia, que comparte una misma olla, tiene que tratar de imaginarse cuál es la relación causal que existe acá. O van a la posta y en la posta reciben el diagnóstico, ¿no? La relación causal. Aquí veo a su niño con grado X de desnutrición y aquí veo lo que usted me dice que son los alimentos que recibe su hijo. Y sin embargo, mamá y papá miran a un niño que aparentemente ni es muy flaco, que es activo, que rinde bien en la escuela, ¿no? Puede ser que no tiene toda la talla de, qué sé yo, un alemán que aparece por ahí haciendo andinismo alguna vez, pero ya eso será deseable finalmente. Entonces este problema, y luego por el lado del conocimiento experto, lo mucho que se dice sobre lo que probablemente sean muchas veces correlaciones espurias, porque se deja de lado una serie de factores intervinientes o no se sabe muy bien, se puede establecer una correlación de repente entre sobrecitos de chispitas que salen de la posta sin conocer realmente qué recorrido tuvieron, en boca de quién terminaron o de qué chancho, de qué especie. Y
se establece algún tipo de correlación que puede deberse realmente a que hubo una muy buena cosecha ese año, o que hay otro factor de biohuerta en el colegio, o no, cosas que desconocemos porque no lograron entrar en ese modelo simple que tratamos de establecer. Bueno, entonces este problema de entender causalidad, porque supuestamente ahí está la clave para las palancas que vamos a querer mover para causar una disminución y eventualmente eliminación de la desnutrición infantil de la faz de la Tierra y la memoria de la especie humana. Bueno, quiero hacer una reflexión a partir de la antropología de la nutrición y luego volver a este problema de modelos complejos. Pero creo que hay mucho que intriga en el estudio o incluso interpela algunas de las ideas que circulan casi como verdades recibidas o por primeros principios en la antropología de la nutrición, y creo que son ideas no muy descabelladas si uno mira todo el panorama de las sociedades humanas. Primero, la idea que si uno está frente a una población asentada en un cierto lugar geográfico y ecosistema por muchos siglos, probablemente uno puede suponer que esa es una población que está aprovechando más o menos todo lo que es comestible en ese entorno. Y eso es mucho decir. Somos una especie omnívora, significa que todo lo que se mueve o que crece y florece está ahí a disposición. Entonces yo creo que allí hay alguna, ¿no? Esa es la situación de la población andina. Tienen por lo menos 10.000 años de habitar ese entorno e ir domesticando plantas y aprovechando y animales y aprovechando los recursos del entorno. Eso creo que nos alerta, en primer lugar, sobre cómo el sistema de alimentación de un pueblo es algo tan antiguo y tan internalizado que realmente es parte del hábitus. Y yo creo que ahí, claro, hay la clasificación de alimentos siempre en distintos grupos, los que son absolutamente esenciales, el ancla, ¿no?, para armar una sopa o un plato que luego podemos decir comí, ¿no?, porque hubo papa o hubo arroz y almorcé. Pero creo que ahí el riesgo es, si esto es tan profundamente internalizado, pueden comenzar a desaparecer alimentos de este menú de lo comestible y ni cuenta nos damos, porque la primera reacción es hacer las sustituciones estacionales o que siempre se hicieron. Pero creo que ahí este progresivo deterioro en la cantidad y variedad y posiblemente calidad de los alimentos que están a disposición de los muchos pueblos indígenas de este mundo, habitando zonas de rezago, de marginación, de exclusión. Creo que ahí hay mucho de procesos de desmejora que ni la gente tiene claro qué es lo que les ha golpeado, ¿no es cierto? O hacen las expresiones medio difusas que ustedes recogieron de antes comíamos mejor, o antes los antepasados eran más fuertes o más grandes o más gordos o incluso más felices.
Pero, bueno, eso entonces como uno de las primeras ideas, ¿no?, que nos viene de una mirada a sistemas de alimentación en la gran diversidad de pueblos del mundo. Y luego la constatación muy importante: lo que es comestible, para lo que puede aparecer en el menú para una persona adulta, no necesariamente sirve para el menú para un niño. Y ahí hay problemas incluso de tecnologías, de procesamiento, de cómo se quitan cáscaras o espinas o huesos o celulosa, o no, cómo se convierten alimentos para adultos en alimentos aprovechables para una población infantil. Y creo que ahí hay mucho de problema, no solo en el Perú. La alimentación infantil se tiene que problematizar en prácticamente todos los pueblos del mundo que no tengan acceso a licuadoras o tecnologías en general que pueden permitir la conservación, y preparación constante de alimentos frescos, o el mantenimiento en general de los alimentos en buen estado. Entonces, ahí la carga de trabajo que esa etapa hasta los 3, los 4, los 5 años, cuando un niño realmente puede compartir la mesa familiar en un sentido pleno, y donde hay esta altísima inversión de trabajo en hacer que alimentos para adultos, o seleccionar de ahí un menú infantil y convertir ese menú en algo adecuado para los niños. Creo que ahí también ustedes, con la señora que dice: yo no podemos nosotras estar todo el día al lado de la cocina para no dar alimentos 5 o 6 veces al día a nuestros hijitos en buen estado. Y si uno agrega a eso todo el problema de conservación, yo que estoy todos los días mirando mi refrigeradora a ver qué va a malograr antes que lo otro, ¿no es cierto? Y uno piensa acá, distancias, ¿de dónde me abastezco? De frutas, de verduras, de carnes, de todo lo que podría querer figurar en ese menú para niños. Bueno, siguiente punto. Nuevamente, desde la antropología de la nutrición, los alimentos tienen que certificarse. Yo creo que ningún pueblo humano va a arriesgarse con meter en su boca, ni mucho menos en la boca de sus niños, cosas que pueden hacer daño. Entonces, la certificación para nosotros indudablemente es encontrarlo en algún estante de algún supermercado con una empaquetadura o marca comercial que reconocemos, o su registro sanitario. Para los campesinos es: yo lo vi crecer, yo lo sembré, yo sé por qué proceso pasó, o este animal, yo sé de dónde vino y cómo se alimentó y qué hay por ahí. Y encima de eso queremos introducir chispitas y una serie de cosas que no cuentan con esa certificación que la población puede reconocer como tal. Finalmente, creo que la alimentación en todos los pueblos tiene su versión cotidiana y tiene su versión festiva. Entonces, de hecho, las comidas especiales en todo el ciclo ritual
y por algo será, ¿no? El tema con la grasa y el azúcar. Somos, creo, un animal bien adaptado a oscilaciones, irregularidad en lo que ciclos de bonanza y ciclos de estrechez. Y semanas de comer lo rutinario pobremente para ahorrar para la gran fiesta y poder acceder a los alimentos que complementan y suplementan todo lo que hacía falta en el día a día. Entonces, si eso es así, y las oscilaciones son simplemente parte de la normalidad, creo que nuevamente nos pone sobre alerta con respecto a las investigaciones que hacemos, que normalmente miran lo que se come todos los días y no toman en cuenta lo que se come en las ocasiones especiales y lo que eso puede significar para la nutrición infantil. Pero también presenciamos los cambios en lo que son ciclos rituales y muchas veces la pérdida de rituales y de festividades y ocasiones para poner no solo la olla familiar sino la olla comunal y con grandes esfuerzos de muchas personas y dotar de nutrientes que no siempre están ahí a chicos y grandes. Creo que ahí tenemos otra fuente de preocupación cuando miramos los procesos que están en pleno desarrollo, pero también de posibilidades de intervenciones que podrían ser hasta simpáticas y festivas en sí mismas. Y entonces, si estos son algunos de los como supuestos previos o primeros principios con los cuales partimos, ¿cuáles son elementos de un modelo complejo, explicativo de estados nutricionales de infantes, niños pequeños, en niños y niñas pequeñas en comunidades andinas, que creo que este libro nos entrega y nos invita a seguir pensando en cómo se ordenan, cómo se priorizan, cómo se arma este modelo. Y el primer elemento es esta realidad de diferencias al interior de una misma familia. La constatación de que todas las familias en el análisis habían tenido en algún momento un niño o niña o más en situación de desnutrición crónica. ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Por qué la diferencia al interior de un mismo grupo que comparte una mesa? Luego, el tema de los shocks alimentarios, ¿no? La mirada en el tiempo que permite identificar cómo a los ciclos estacionales de acceso diferente a distintos alimentos se agregan las coyunturas familiares y coyunturas en la historia de vida de un niño, que tienen que ver con episodios de diarreas y otras enfermedades, de gastos extraordinarios en la familia, de la ausencia de madre o padre por algún motivo, de shocks y rupturas no solo económicos, sino que alimentarios directamente o en la salud que producen altibajos y situaciones de riesgo. Luego, otro elemento de este modelo complejo, lo que Nancy Shepherd Hughes llama la modernización de la enfermedad y la muerte infantil. Ya no tenemos al menos no tanta presencia de muerte por enfermedades contagiosas, sino que tenemos estas situaciones más prolongadas de declive paulatino, difícil,
difícil de percatar y de diagnosticar y de intervenir. Incluso el acostumbramiento, si el modelo ya no es el ideal de niño, ya no es este niño macizo, fuerte, resistente para caminar kilómetros, y cómo darse cuenta cuando se ha pasado a otra visión del niño sano que crece bien, y eso también tiene sus implicancias para lo que es la respuesta de la familia en términos de los recursos que dedican a la crianza y alimentación y atención de ese niño. Bueno, definitivamente una pieza en este modelo complejo es el Estado y su rol y los tremendos desencuentros entre los mensajes que parten de las instancias de representación del Estado y el oído que la población tiene o la interpretación que dan a estos mensajes, este discurso de ustedes no pueden tener muchos hijos, ¿acaso son millonarios? Como que, bueno, si me califican de pobrecito de arranque, o de como que mi vida es inferior de arranque, y mi familia necesariamente va a ser menos que la familia de los, entre comillas, millonarios, ¿no? ¿Cómo me posiciono yo frente a quien me lo dice y me hace una serie de recomendaciones que van en esa línea? Y finalmente la pobreza rural y sus secuelas. Y creo que aquí una de las grandes novedades del estudio es poner el ojo no solo en la pobreza rural andina que conocemos desde hace generaciones y que pasa por sus transformaciones y cambios, pero ahora con el agravante del cambio climático. Y ahí hay que poner todos los esfuerzos en incorporar ese factor en el modelo y armar el modelo de manera que pudiéramos tener en sucesivas conversaciones que no dudo vamos a seguir teniendo alrededor de este problema, y pudiéramos sentir que por lo menos estamos colocando sobre la mesa siquiera la mitad de los ingredientes que necesitaríamos tomar en cuenta y de alguna manera medir y sopesar para, al final del día, entender, eso sí, relaciones causales y luego regresar del fenómeno a sus causas y encontrar las soluciones en toda su variedad. Gracias. Gracias. Bueno, con eso hemos llegado al final de esa presentación del libro. Solo me queda felicitar a Ponciano y a su equipo por la calidad de su trabajo y algunas palabras de agradecimiento. Creo que quedó en evidencia que es un libro importante, quizás no tanto por el tema que se ha trabajado, sino de la manera como se lo ha trabajado. Obviamente el hecho de que un país que en los últimos 10, 12 años tenía un crecimiento anual económico de 7, 8, 9%, que un país así haya niños que no tengan suficiente para comer, es un escándalo, que hay que denunciarlo y que hay que corregirlo. Pero quizás el principal mérito de ese libro es que nos ayuda en comprender, en entender, ¿no? Como dijo Alfonso Dolmos, a veces, como dijo el doctor Salaveri, a veces el Estado y las poblaciones se hablan, se escuchan, pero no se entienden, ¿no? Y creo que ahí el libro nos ayuda mucho, ¿no? Como dijo,
Laza, y como dijeron varios de nuestros comentaristas, cualquier intervención que trata de cambiar las cosas para bien tiene que partir de la situación que se encuentra, de la situación real, de comprender la situación real. Y yo creo en ese sentido también el libro nos ayuda. Entonces, cuando se nos presentó la oportunidad de coeditar ese libro con Acción contra el Hambre, no lo hemos pensado dos veces. El IEP es una institución que desde 5 décadas casi, porque el próximo año vamos a cumplir 50 años, se dedica a la investigación con un compromiso social, que se nos interesa entender, comprender los retos que enfrenta el Perú, pero siempre con la idea, con el interés de cerrar las brechas económicas, cerrar las brechas sociales y hacer propuestas sensatas a la política pública, ¿no? En ese sentido, mi primer agradecimiento va a Acción contra el Hambre y a su director por haber permitido que seamos parte de eso, aunque, como dije al comienzo, el mérito es plenamente de ellos, de ese estudio, ¿no? Mi segundo agradecimiento a ustedes por haber aguantado esa hora, de 2 horas, en un horario probablemente poco común para la presentación de un libro, pero creo que valía la pena, ¿no? Valía la pena por la calidad de la presentación y la calidad de nuestros comentaristas, y a ellos va mi tercer agradecimiento a Alfonso Tolmos del MIDIS, a Patricia Ramos de la ESIT, a Zulema Porneo, al doctor Saladeri y a nuestra colega Janine Anderson. Muchísimas gracias a todos.